Capítulo 5. Tarapaine. El descanso le llegó fácil a Iten poco después de que Bella saliera de la mazmorra. El agotamiento volvió a aparecer y se encontró en un sueño profundo y sin sueños. Era un cambio de ritmo que Iten agradecía enormemente. Incluso antes de que Chris vaciara una revista en el pecho de Mia, el sueño tranquilo era un capricho cada vez más raro para Iten. La experiencia en Luisiana seguía tan fresca en su mente, incluso 3 años después. Todos los horrores que había enfrentado se colaron en su subconsciente cuando menos lo esperaba. Podía estar sintiéndose bien un día y al siguiente despertarse sudando frío. De hecho, el día que nació Rose, Iten tuvo algunas de sus peores pesadillas justo después. Los oscuros rincones de su mente imaginaban incontables iteraciones en las que Rose le era arrebatada. Casi todos esos terribles sueños involucraban a los Baker. De nuevo, Iten nunca pensó que Chris sería el responsable de hacer realidad esas pesadillas. El sueño sin sueños era una dicha. Era una oportunidad para apagar sus pensamientos, aunque solo fuera por un momento. Después de que las hermanas de Bella le destrozaran, Iten necesitaba ese maldito descanso. Cuando por fin se movió, despertó con la luz tenue y parpadeante de la linterna de aceite en su celda. Iten permaneció un rato más en el suelo de piedra, mirando la llama danzante. Lo que Iten quedó claro de inmediato fue que la fiebre había bajado. Mirar la lámpara no le picaba los ojos. Cada pequeño gesto que giraba la cabeza ya no le provocaba una oulide de náuseas. El latido de su corazón era lento, constante y tranquilo. La pequeña cirugía de Bella fue un éxito, y el moho en su sistema había hecho el resto. Adiós, sepsis. Aún parcialmente extendido en el suelo, Iten levantó la mano derecha para inspeccionarla. El anular seguía ausente, no esperaba lo contrario, pero el resto de sus dedos estaban funcionales e intactos. Cualquier atisbo de sangre seca hacía tiempo que había desaparecido, o estaba oculto por las mangas. Iten frunció el ceño. ¿Mangas? Bella se había cortado toda la manga derecha tras su encuentro con Cassandra y Daniela. Con un gruñido, Iten se incorporó hasta sentarse. Al mirar hacia abajo, se encontró con ropa desconocida. Su ropa exterior, el abrigo beige con capucha, había sido reemplazado. Era casi idéntico a lo que llevaba puesto cuando empezó este lío. Había una cremallera en el bolsillo aquí o un botón allá que delataba que esta sudadera era diferente. De igual forma, su jersey raído aparentemente fue cambiado por uno nuevo. Estaba hecha de una tela negra gruesa, admitámoslo, acogedora, con palabras cosidas en la parte delantera. Recién despertado, Iten tardó un momento en leer las palabras desde ese ángulo. Me menor que a mi novia rumana, inteligente y atractiva, pero qué coño, murmuró Iten en voz alta. El corazón estaba orgullosamente coloreado en azul, amarillo y rojo de Rumanía. Bella tenía que estar vacilando con él. Apartando los ojos entrecerrados del maldito jersey, Iten revisó sus vaqueros igualmente reemplazados por unos nuevos, sin agujeros, casi idénticos al anterior. Iten sintió como el calor le subía a las mejillas. Se tiró de la cintura de los vaqueros, asomándose dentro y vale, gracias a Dios. Ya era bastante humillante que me desnudaran y cambiaran estando inconsciente. Había cierto alivio al ver que su dignidad estaba al menos parcialmente intacta, ya que Bella no se había cambiado los calzoncillos ni nada más. Me alegra saber que había límites que ni ella misma estaba cruzando en busca de su maldito sentido de la hospitalidad. Sus ojos bajaron a sus zapatos después. Los finos zapatos de cuero, que no estaban en absoluto diseñados para toda la actividad que les había sometido, estaban intactos. Iten comenzó a inspeccionar el resto de la célula. Solo entonces se dio cuenta de que sentarse no había sido una cosa asquerosa que implicara despegarse de sus fluidos corporales pegajosos, secos y pegajosos. Había desaparecido todo rastro de sangre y vómito de horas antes. El pequeño espacio era tan impecable como podía estar una celda de prisión en una mazmorra. Mientras sus ojos recorrían la jaula, se posaron en la foto familiar de Mia y Rose. La foto estaba apoyada contra la pared lateral de piedra y al alcance de la mano. Bella no se lo había confiscado cuando le cambió la ropa ensangrentada. Y hablando del diablo, el familiar clic de tacones sobre la piedra empezó a reverberar en las paredes. Iten dejó escapar un suave gruñido al ponerse de pie. Se armó mentalmente de valor mientras un brevísimo momento de ansiedad le invadía. ¿Y si esta era Cassandra volviendo para la segunda ronda? ¿Y si fuera Daniela, no tan tortuosa, pero mucho más extraña que cualquiera de sus hermanas? Si era cualquiera de los dos, Iten ya lo temía. La piel le hormigueó, los finos pelos se erizaron. La cicatriz fresca a lo largo de su brazo hormigueó. Casi tenía vida propia,
enviando esa sensación punzante como recordatorio del daño que había sufrido. Bella dobló la esquina. Lo primero que notó Ethan fue que llevaba la capucha bajada, dejando ver su cabello rubio y completo que caía justo por debajo de los hombros. Era sorprendentemente ordenada, algo que no esperaba realmente de una vampira insecto. No exactamente meticulosamente peinada, pero desde luego cuidada, si las ondas gruesas y los rizos sutiles en los extremos eran indicio. Su maquillaje parecía recién aplicado también, pintalabios oscuro, delineador afilado, y todo. Una vez más había una ausencia notable de sangre manchada por toda su cara. Bella llevaba en las manos una bandeja metálica para servir. La familiar jarra de agua cristalina y la ornamentada copa se unieron a una gran barra de pan de masa madre en rebanadas. Los utensilios adecuados y un acompañamiento de mantequilla acompañaban el pan. El estómago de Ethan gruñó al ver la comida que tenía delante. Arriba y brilla, Ethan. Bella mostró una sonrisa galardonada. Las palabras llamaron su atención, distrayéndole de su nuevo hambre. Levántate y que, entrecerró los ojos un instante. Había perdido la noción del tiempo por estar tanto tiempo entre la conciencia y la inconsciencia en las últimas horas. Ese día, una risa divertida brotó cuando Bella ladeó la cabeza. Bueno, desde luego no me refería al brillo de la luz de la luna. Ethan resopló. No hay ni una sola puta ventana aquí, Bella. ¿Cómo voy a saber la hora? Bella frunció los labios como si pensara en serio. Encogiéndose de hombros, preguntó, ¿quieres un reloj? Ethan fulminó con la mirada a Bella. La mirada que le lanzó carecía del veneno que probablemente debería. Aprovechando para sacar el tema, Ethan dijo, lo que me gustaría es encontrar a mi hija y salir de aquí. Bella parpadeó una vez y ofreció, puedo conseguirte un reloj. Levantando las manos con exasperación, Ethan suspiró, vale, tráeme un reloj, por favor. Antes de que pudiera olvidarlo, Ethan señaló su nuevo jersey. ¿Y qué coño es esto? Otra risita ligera antes de que Bella pusiera una expresión casi ensayada y seria. Yo, vuestro anfitrión más amable, he reemplazado vuestra ropa rota y sucia. De nada, por cierto. Ethan se pellizcó el puente de la nariz. Apreció quitarse la ropa rota y asquerosamente ensangrentada de ayer. Si no fuera por lo mal que se sentía, o por lo frío que estaba el suelo de piedra, probablemente se habría quedado en los vaqueros antes de desmayarse. Sí, lo entiendo. Ethan puso los ojos en blanco y señaló directamente el corazón azul, amarillo y rojo bordado entre el pie de foto. ¿Pero qué coño pasa con esta escritura? Bella se encogió de hombros con un encogimiento de hombros engañosamente inocente. Daniela dijo que era el único jersey de tu talla. No seas tan exigente. Vaya, el sarcasmo no inmutó a Bella. ¿También la has conseguido ayudar? ¿Ha dado un mordisco mientras yo estaba completamente dormida? No, claro que no. Bella resopló, como si debiera ser obvio para él. Sus cejas se alzaron brevemente mientras añadía, bueno, vendrá a comer algo más tarde o en los próximos días cuando tú estés. Le guiñó un ojo. Ya no estoy enfermo, estaba, cubrirle. ¿Prolongar el tiempo antes de que sus hermanas le volvieran a clavar los dientes? No, Bella solo intentaba quedarse con Ethan para ella, para evitar estropear su preciosa sangre, o lo que sea. En cualquier caso, cuanto más tiempo se mantuvieran alejadas de las hermanas más rudas y mucho menos estables de Bella, mejor. Que se jodan los motivos de Bella, mientras pudiera mantenerse intacto un poco más. ¿De dónde ha sacado estos, por cierto? Ethan señaló su ropa para desviar su atención de la inminente alimentación con Daniela. El duque provee, dijo Bella. El aroma de pólvora fusionándose con el penetrante aroma de pescado seco volvió de repente a la mente de Ethan. Cuando conoció por primera vez al corpulento comerciante fuera del castillo Dimitrescu, fue una de las cosas que le llamó la atención, por supuesto, aparte de que le habían llamado por su nombre. El duque realmente necesitaba guardar sus alimentos por separado de sus armamentos. El grandullón, el comerciante, aclaró Ethan. Machem, murmuró Bella, con el pelo meciéndose mientras asentía. ¿Intercambias con ese tipo? Ethan no entendía por qué le resultaba tan extraño con eso. Había sido atacado por hombres lobo, perseguido por gigantes con martillos y bebido su sangre por mujeres insecto. Un comerciante que vende todo tipo de mercancías y vive en un carruaje, mientras hace negocios con los locos locales, no debería ser tan raro. Como él dice, Bella profundizó la voz una octava en una pobre imitación del duque, donde hay monedas que ganar, ya sabes el resto. Ethan se encogió de hombros por un momento. La elección de ropa que le daban el duque y las hermanas Dimitrescu era lo de menos. Al menos esto era cómodo, seco y libre de sangre.
Al notar que había terminado con la breve divagación, Bella se acercó a la puerta de la celda, deslizó la bandeja por la ranura en la parte inferior de la puerta y luego se puso las manos en las quederes. Ella lo observó expectante. Iten apartó la vista de Bella para examinar la bandeja de plata y su contenido. Antes de que se te ocurra esa tontería de que quiero envenenarte. Bella se agachó de nuevo y cogió el pan. Sin apartar la mirada de Iten, Bella tomó una pequeña rebanada de pan en sus manos, que Iten solo ahora notó que estaban sin guantes. Sus uñas estaban pintadas de negro, lo cual parecía bastante propio de los habitantes de este castillo, aunque algo predecible. Bella sacó el cuchillo de mantequilla de la bandeja, untando un poco de mantequilla sobre su trozo de pan. Finalmente, se metió el pan en la boca y masticó, manteniendo el contacto visual. Abrió los brazos en un gesto teatral de ¿ves? Es seguro. No había nada que ella ni sus hermanas pudieran ganar envenenándolo. Después del escándalo que Bella había hecho para asegurarse de que no muriera de sepsis, sería un giro infundado intentar matarlo de repente. Además, el pan tenía un aspecto muy apetitoso con una masa de un tono profundo de caramelo. El hecho de que no hubiera comido en un día probablemente contribuía a lo bien que le quedaba. Sin embargo, eso hizo que Iten se detuviera un momento, ver a Bella masticar y tragar la pequeña rebanada de pan. O más bien, mientras su mente lo procesaba, la vampira insecto mujer comiendo comida normal de gente. Merecía la pena insistir más tarde. Con un leve suspiro, Iten asintió y se bajó al suelo para sentarse con las piernas cruzadas frente a la bandeja. Eso parecía suficiente para Bella. Sonrió y se limpió las migas sueltas de la boca. Retrocedió, apoyándose en la pared justo enfrente de la puerta de su celda. A Iten le llevó un momento agarrar bien el cuchillo de mantequilla con la mano derecha. El dedo anular amputado le estaba afectando el agarre. Una vez que estuvo bien sujeta, Iten sintió una vaga ironía. La mayoría de los captores estarían locos si le daban a su prisionero algo que se parezca remotamente a un arma. Bella y sus hermanos no eran captores cualquiera. El cuchillo de mantequilla no les haría absolutamente nada. Al menos podría intentar apuñalarles con un palillo si usaba eso en su contra. El rugido en el estómago de Iten exigía atención. Sin excusa para ignorarlo ahora, Iten se puso a poner mantequilla en su primera rebanada de pan. Con esencialmente 3 dedos funcionales, era uno de los pequeños regalos de la vida que sostener el pan no requería un alto nivel de destreza. La frustración y dificultad de sujetar cosas con esa mano solo empeoraría con el paso de los días. La sensación fantasma de sus dedos perdidos era un fastidio. Podía sentir el pan contra sus dedos faltantes. Si Iten pudiera volver a disparar a ese licántropo muerto que le había mordido los dedos, lo haría. No haría mucho, pero probablemente daría un poco de catarsis, si acaso. A este ritmo, poco más podía hacer por su mano. Todo lo que podía hacer era tragarse la frustración y la rabia, compartimentar y centrarse en una cosa a la vez. En el panorama general, eso era salir y encontrar a Rose. En el instante, fue untar mantequilla sobre este pan caliente. Intentó no notarlo atentamente que Bella le observaba, esperando una reacción. Se llevó el pan a la boca y mordió. La corteza estaba crujiente, pero no dura mientras sus dientes se clavaban. El pan en sí estaba blando y húmedo, con un toque de malta. Iten podía saborear una ligera dulzura entre la agradable acidez, como era de esperar de su homónimo, la masa madre. Probablemente era harina de maíz y los recientes experimentos de repostería de Mia le habían enseñado algo. Era un sabor delicioso junto con la mantequilla de cabra que ofrecían. El origen de la mantequilla le había llegado a Iten con un pequeño retraso en cuanto notó las notas herbáceas y terrosas del sabor cremoso. Esta era una alternativa común a la mantequilla de vaca normal en estas tierras. En general, fue realmente jodidamente bueno. Aún así, no dio el segundo bocado de inmediato, solo para no dejarlo demasiado claro para Bella. Probablemente no le vendría bien estar tan claramente disfrutando comiendo de su mano metafórica. Cuando Iten terminó de masticar y tragar, y el rubio frente a él le miró igual de intensamente, habló: ¿vienes a verme comer, entonces? Esa pequeña sonrisa, casi satisfecha, persistió mientras tarareaba, en Achen. Cuanto más sonreía Bella a Iten, más tentado estaba el de borrar esa expresión de su rostro, no por un impulso especialmente cruel o grosero, más por entretenimiento que por otra cosa. Iten preparó su siguiente rebanada de pan y preguntó: ¿tú y tus hermanas buscasteis y desayunasteis a otro pobre desgraciado? Sintió un atisbo de satisfacción al ver cómo la sonrisa de Bella se volvía plana. Siguió insistiendo, con un atisbo de sonrisa en los labios: ¿qué
¿te comiste al tipo de DoorDash que traía el pan? Bella le miraba con furia ahora. La molestia era evidente en su rostro ceño. Cuando Bella no respondió, Ethan se encogió de hombros y volvió a masticar el pan que tenía en la mano. Inteligente, 2 comidas, de un tiro, supongo. Primero, respiró hondo y levantó un dedo. Quiero que sepas que eso fue hecho a mano y horneado aquí mismo en el castillo Dimitrescu. Ahora que Bella lo mencionaba, Ethan recordaba la cocina por la que pasaron camino a la mazmorra. Apenas pasaron 2 segundos en esa habitación, pero Ethan recordó que parecía bastante mundana. Olía como cualquier otra cocina. Un horno grande, algunos utensilios de cocina y, lo más notable, ninguna parte del cuerpo humano colgada de ganchos para carne. Las partes del cuerpo colgantes eran honestamente lo que esperaba. Mis felicitaciones al panadero. Ethan tragó saliva y se limpió la boca. Subió el volumen de sarcasmo cuando Bella pareció complacido con su reacción al pan. Espero que no te los comas la próxima vez. Bella soltó una risita. Sus labios permanecieron entreabiertos un momento, formando una sonrisa que era a partes iguales divertida y frustrada. Luego se humedeció los labios y se apartó de la pared para quedarse frente a la puerta con las manos en la cintura. Estás muy despreocupado esta mañana. ¿Ya has recuperado energías? ¿Es hora de nuestra próxima toma? Ethan apretó los labios y levantó las manos en señal de rendición por un momento. Le gustaba su sangre donde estaba, dentro de él. Si seguía hablando a Bella, por el momento no se alimentaba de él. Pero si él le daba demasiada mierda, quizás simplemente tomaba un sorbo, consintiera él o no. De hecho, era lo suficientemente encomiable como para que se molestara en pedirle su consentimiento la única vez que bebió de él. Esa semilla de pensamiento fue aplastada antes de poder echar raíces. Bella había conseguido su consentimiento a cambio de su foto familiar y una linterna ahora apagada, 2 objetos que ella, su captora, le había quitado. Todo forma parte de su juego. Todo forma parte del acto de ser el buen policía frente al policía malo de Cassandra y el policía raro de Daniela. Tomando el silencio de Ethan como su misión, Bella sonrió ampliamente y volvió a su sitio, apoyada en la pared frente a él. Así es. Compórtate, pequeña. No tuvo tiempo de protestar por el término extraño cuando Bella continuó, en segundo lugar. Sí, acabamos de terminar el desayuno. Cerró los ojos, como saboreando el sabor del último humano que comió y, he tomado una tortilla y arpaine. Una tortilla, repitió Ethan, incrédulo. Emma Jem, murmuró Bella, ya familiar. Con trozos de carne humana picada ahí, no. Bella frunció ligeramente el ceño, frunciendo el ceño, como si ella estuviera confundida por su propia confusión. Unas cebollas, pimientos, setas y jamón. Era decididamente menos caníbal que las constantes expectativas subvertidas de Ethan. ¿Y Tara? ¿Qué? Preguntó Ethan. Bella se rió y señaló el pan en la bandeja de Ethan. El pan de campo, tonto. Igual que eso. Aún incapaz de reconciliar el consumo de sangre y el consumo de gente con el desayuno tan mundano de Bella, reiteró, ¿desayunaste una tortilla y pan de campo? La diversión de Bella se había desvanecido ante sus repetidas preguntas. Sus cejas se fruncieron en ese ceño perplejo que tiene. Ella ladeó la cabeza y preguntó, ¿por qué te confunde tanto, Ethan? Ethan sentía que le estaban manipulando de gas en ese momento. No era el que bebía sangre de gente y comía tortillas sencillas que se podían pedir en un restaurante local. Bebes mi sangre, Bella, dijo Ethan con tono plano, como un puto vampiro. Tú y tus hermanas habláis de comerme como si fueran unos malditos caníbales. En las películas, ya sabes, realmente no muestran a los vampiros ni a los caníbales comiendo tortillas, y terror dolor. Arpaine, corrigió Bella. Lo que sea, Ethan puso los ojos en blanco. ¿Ves a lo que me rego, verdad? Bella, para su crédito, pareció meditarlo. Aunque a sus hermanas probablemente no les importaría un bledo su confusión, Bella volvía a demostrar ser la más sensata y curiosa del grupo. Demostró un nivel de inteligencia casi preocupante al tratar la infección sanguínea temprana de Ethan y la rápida extracción del cuerpo extraño en su brazo. Aunque Cassandra era claramente la más sádica de las tres, a Ethan le empezaba a caer la cabeza de que Bella era, si así lo deseaba, la hermana más peligrosa. Con su intelecto astuto, podía manipularle para que hiciera lo que quisiera. No necesitaba drogar su pan ni su agua. Solo con usar la comida y los primeros auxilios de anoche bastaron para que bajara la guardia con ella. A pesar de las alarmas que Ethan intentaba activar repetidamente y manualmente en su cabeza, no estaba en máxima alerta cerca de Bella. Ya había empezado a desarmarle.
Iten se enorgullecía de ser un hombre fuerte y de voluntad férrea que estuvo a la altura en la casa Baker. Pero Bella era, sin duda, una de las personas más inteligentes que se habían opuesto directamente a Iten. Todos los demás, hasta el momento, habían estado completamente locos y eran tres tipos diferentes de chiflados. En su caso, Bella lo mantuvo en una jaula, le curó las heridas y le dio un delicioso pan casero. Bebió su sangre, impidió que sus hermanas le hicieran daño, y lo hizo todo con una sonrisa en el rostro, diferentes sonrisas, si Iten se lo pensaba bien, a veces divertida, a veces emocionada, a menudo, una clara señal de su estado de ánimo, otras veces, extrañamente distante, casi melancólica, como si algo la inquietara, pero ¿qué sabía él? Era un hombre idiota que cambió una sepsis en etapa temprana por un síndrome de Estocolmo en etapa temprana. Iten solo esperaba que Bella fuera tan amable como aparentaba ser. Solo esperaba que su afán por encontrar a Rose resultara más fuerte que sus instintos más básicos y falibles. Tenía que ser así. En el breve silencio que se había instalado entre Iten y Bella, esta última comenzó a caminar lentamente por su celda. Cruzaba las manos a la espalda mientras paseaba, con una expresión pensativa en el rostro. Mientras tanto, Iten seguía comiendo. El pan aún estaba caliente y no tenía sentido desperdiciarlo. Iten seguía masticando cuando Bella puso una mano en los barrotes de la celda y dijo, «No somos vampiros ni caníbales, Iten». «¿Sí, entonces qué eres?» Los labios oscuros de Bella se entreabrieron por unos segundos antes de volver a juntarse formando una fina línea. Parecía que estaba atravesando una pequeña crisis existencial. No era la intención de Iten, pero, la verdad, era interesante ver a Bella pasar por diferentes estados de confusión y reflexión. Es más fácil responder a eso respondiendo a lo que no soy. A Iten le quedaban solo unas pocas rebanadas de pan con mantequilla. Tenía más hambre de la que creía. Aunque le habría gustado cualquier tortilla que Bella hubiera desayunado, tenía que pensar en su estómago. Seguramente estaría un poco sensible después del ayuno involuntario de 24 horas y todos los vómitos. El pan era una buena y deliciosa forma de reintroducir la comida. Probablemente Bella también lo había pensado. Solo quería ganarse su confianza y convertirlo en su ganado. Los caníbales son aquellos de la misma especie que consumen a los de su propia especie. Si un humano se come a otro humano, eso es canibalismo. Bella habló despacio y con calma para transmitir la definición del libro de texto. Mantuvo el mismo tono mientras continuaba, soy mucho, muchísimo más que humana, como seguramente ya sabes. Por lo tanto, no puedo ser una caníbal. Iten escuchaba a Bella mientras se concentraba en el desayuno. Bella parecía contenta de ordenar sus pensamientos y hablar a su propio ritmo. Si tuviera que adivinar, diría que era algo en lo que ya había pensado y reflexionado antes. A juzgar por su tono, probablemente sin llegar a ninguna conclusión definitiva. En cuanto a los vampiros, bueno, Bella esbozó una leve sonrisa. Los vampiros son una creación humana, un mito. Por eso no puedes definir fácilmente lo que somos, Iten. Nos ves desde una perspectiva humana. El ser humano está viendo las cosas desde una perspectiva humana. Iten arqueó las cejas. Impactante. Bella puso los ojos en blanco y repitió, lo que quiero decir es que no somos ni caníbales ni vampiros. Esas etiquetas no reflejan lo que somos. Pero sí que bebes sangre como los vampiros, dijo Iten, señalándola con la última rebanada de pan. Quiero decir, hay murciélagos vampiro que beben sangre. Sí, pero los vampiros a los que te referías eran los de los mitos. Bella tenía razón en parte, pero no estaba dispuesto a admitirlo. Además, Ella inclinó ligeramente la cabeza hacia la bandeja ornamentada que había en el suelo, la plata no me quema. No me da asco tocar el agua corriente. Sonrió levemente, personalmente me gusta mucho el ajo. Y el sol. Cerró los ojos y respiró hondo. El aire salió despacio, como un murmullo de satisfacción. Iten solo podía imaginar el recuerdo que ella evocaba. Tal vez una cálida tarde de verano rumene bajo la sombra de un manzano. Quizás acompañada por sus hermanos y su gigantesca madre, un picnic. Tal vez con sándwiches y ensalada de petates y algún dedo humano amputado por ahí. Ha sido un invierno muy largo, dijo Bella, abriendo los ojos lentamente. En sus iris color ámbar se podía apreciar cierta añoranza. Me gustaría mucho salir y disfrutar de nuevo del cálido resplandor del sol. Aférrate. No era de día. Esa vieja debilidad de los vampiros no era problema suyo. La conversación de anoche brilló con una nueva luz. ¿Qué? ¿No sales mucho? Algo así. Era el frío. Precisamente por el frío que la mantenía atrapada en el castillo, Bella no era consciente de la desolación del pueblo.
tenía que ser eso, tenía sentido. Habían estado encerrados todo el invierno, o quizás incluso desde otoño. Ahora la única pregunta era hasta qué punto se extendía el problema que tenían con el frío. Supongo que no te gusta el frío, ¿verdad? En la cabeza de Ethan sonaba más suave y mucho menos dominante. Como era de esperar, Bella lo entendió enseguida. Era demasiado lista para explicarle en detalle cómo le afectaba el frío. Le dedicó una amplia sonrisa y se llevó una mano a la mejilla. Se necesita esfuerzo para estar tan guapa, ¿sabes? Ethan se burló. El aire frío me reseca la piel. Es un desperdicio de crema hidratante. Bella restó importancia al tema con un encogimiento de hombros, pero Ethan no estaba dispuesto a dejarlo pasar tan fácilmente. Podía salvar la situación. Podía aprender un poco más sobre esta aparente debilidad. Estoy seguro de que su esposa probablemente comparte un sentimiento similar. El corazón de Ethan dio un vuelco. Mia sí se quejaba, se corrigió Ethan, de lo seca que se le ponía la piel. Les costó bastante adaptarse al clima cuando se mudaron. Consumían crema hidratante y bálsamo labial a un ritmo que haría que cualquier lugareño se burlara. En la foto de Rosemary, Bella inclinó la cabeza hacia un lado mientras preguntaba, «Esa es tu hermosa esposa, ¿verdad?» La ira era lo único a lo que Ethan podía recurrir para ocultar su dolor. «¿Por qué te importa?», espetó Ethan. Nada de eso era justo. Había pasado por toda esa mierda en Luisiana solo para volver a perder a Mia. Esta vez, irreversiblemente. Quién sabe dónde estaba Rose, o incluso si, a Ethan se le revolvió el estómago, ¿seguía viva? Bella le había dicho que Rose no corría peligro, pero su estado exacto era una incógnita. Era un misterio dónde estaba. Bella le había dado su palabra en aquel momento, pero Ethan difícilmente podía asegurar hasta qué punto su palabra era fiable. El hecho de que fuera la menos desequilibrada de sus hermanas no significaba que fuera completamente digna de confianza. A regañadientes, Ethan sabía que Bella era lo único que tenía allí abajo. Su palabra era su única guía. No había forma de saberlo mientras estuviera atrapado en ese infierno. Tenía que salir, pero si lo intentaba, lo destrozarían y lo dejarían exhausto. Si se quedaba, lo volverían a destrozar una y otra vez. Mientras tanto, Bella minaba su cordura y se metía en su cabeza, actuando como la única chispa de esperanza en esa mazmorra abandonada. Todo fue una mierda. Vas a estar aquí mucho tiempo, Ethan. El recordatorio de Bella fue tan doloroso como la espada de Cassandre. Sin embargo, el tono suave, casi tierno, con el que lo pronunció le hizo querer creer que no era su intención. No quiero que seamos enemigos. Como dije anoche, dijo con una sonrisa vacilante. Simbiosis. Tenia, repitió Ethan. Bella puso los ojos en blanco, pero no protestó. Lo miró fijamente con esos ojos suyos, inteligentes y curiosos. La única forma de salir de allí era ir un paso por delante, fingir ser un prisionero bueno y dócil, dejar que Bella bajara la guardia, tal como él lo había hecho. Si ella creía que su manipulación funcionaba, pero él conservaba un ápice de cordura, entonces tal vez, solo tal vez, tuviera una oportunidad de salir con vida. Ethan reprimió sus emociones lo mejor que pudo. Levantó muros altos a su alrededor y esperó que los cimientos no se resquebrajaran. Sí, respondió Ethan a la pregunta original. Era mi esposa, Mia. Pronunciar su nombre en voz alta le dolió más de lo que Ethan estaba preparado para afrontar. Bella frunció el ceño, parpadeando con sus largas pestañas. Perdón, ¿cómo se llama? Ethan estaba bastante seguro de no haber tartamudeado, pero lo repitió por Bella. Mia. Se llamaba Mia. Una extraña expresión de alivio cruzó el rostro de Bella, y la tensión desapareció de su frente. Tan rápido como apareció, volvió a fruncir el ceño, como si hubiera recuperado la concentración en la conversación. Cambió el peso de un pie al otro. Con un atisbo de incertidumbre, preguntó qué era. Ethan lo escupió antes de que los nervios lo traicionaran. Está muerta. El rostro de Bella se ensombreció. Oh. Sus ojos evitaron los de él, fijándose en el suelo de piedra. Bella se apartó unos mechens de cabello rubio de la cara mientras fruncía el ceño. El remordimiento en su rostro parecía casi sincero. Tal vez lo fue. Quizás solo estaba viendo lo que quería ver. Lamento mucho oír eso, Ethan. Es una verdadera lástima. Ethan suspiró. Sí, puedes decirlo otra vez. Bella permaneció inmóvil, de pie junto a la puerta. Tenía la mano fija en uno de los barrotes. Parecía absorta en sus pensamientos. Ethan solo podía adivinar en qué. No había razón para que la noticia de la muerte de su esposa la hubiera afectado. Lo único que Ethan podía suponer era que, una vez más, formaba parte de su farsa de compasión para ganarse su confianza.
El silencio que se instaló entre ellos le dio a Ethan un momento para limpiarse las manos sucias y servirse un poco de agua. Mientras se rehidrataba, Ethan sopesó sus opciones. Valdría la pena intentar poner a prueba la compasión de Bella. Podía ver hasta qué punto llegaría su actuación como carcelera compasiva. Quizás incluso tendría suerte. Tal vez había un corazón oculto bajo todos esos insectos chupasangre. Quizás era una apuesta arriesgada, y ahora se había metido en un lío que lo superaba por completo. Bella Ethan captó su atención, imitando el tono suave que ella había usado hacía un momento. Se puso de pie y le habló a su mismo nivel. Ahora que Mia se ha ido, Rosie es todo lo que me queda. Solo quiero que mi niña vuelva. Unos ojos vigilantes, casi tristes, lo observaban fijamente. A continuación, apeló a su sentido de la familia. Tu madre, ¿qué harías si tú o tus hermanas fueran secuestradas? Bella parpadeó. Con la misma naturalidad con la que respira, respondió, lo que sea. Entonces tienes que entender por qué no puedo quedarme aquí sentado sin hacer nada, suplicó Ethan. Bajó la guardia un poco en un intento por conectar con Bella. Fue suficiente para que su voz se quebrara levemente. Tienes que ayudarme, Bella, por favor. La rubia en cuestión tragó saliva visiblemente, apartando la mirada de él. Soltó una risita nerviosa, como para descartar la idea por completo y restarle importancia a su situación. El sonido salió ahogado, casi como un sollozo. Bella se aclaró la garganta antes de responder, estoy segura de que sabes que no puedo simplemente dejarte salir, aunque quisiera. Elevó un poco la voz para dejarlo bien claro. Aún así, le salió suave y abatida, y no quiero. Ethan se aferró al tono de Bella y a la pizca de esperanza que le estaba transmitiendo. Dime algo, Bella. Me dijiste que no corre peligro, te lo agradezco, de verdad. ¿Sabes dónde está o qué tiene que ver con todo esto? ¿Cómo y por qué sabes que está a salvo? Un silencio tenso llenó el aire. Esta vez, Bella sostuvo la mirada de Ethan, sin apartarla. Un brillo especial resplandecía en sus ojos, algo que desafió a Ethan a creer que existía una posibilidad. Que no era solo una mujer insecto que comía tanto personas como pan de campo. Lentamente, la figura de Bella apareció fugazmente. Atravesó las barras de metal oxidadas que lo separaban. Su figura se solidificó y se detuvo frente a él, con las manos juntas. Inclinó ligeramente la cabeza y lo miró a través de sus pestañas con una timidez casi contenida, como si intentara mostrarse amable y amigable. Tal vez lo era, probablemente no. A cambio de información, respiró hondo y ofreció una sonrisa. ¿Te relajarías un poco? Cristo, aquí vamos otra vez. Ethan suspiró y asintió con la cabeza, dirigiéndose a Rose. Le tendió la mano, como si un apretón de manos bastara para que ella se mantuviera honesta. De acuerdo, trato hecho. El rostro de Bella se iluminó y su sonrisa se amplió. Tomó la mano de Ethan, la suya era más suave y delicada de lo que él esperaba, y se la estrechó con firmeza. Trato hecho. Acabemos con esto de una vez, dijo Ethan, extendiendo los brazos en señal de invitación. Cuanto antes terminara, mejor. Cuanto más complaciente fuera con Bella, más fácil sería ganarse su compasión. Bella arqueó una ceja con una expresión de agradable sorpresa. Dio un paso cauteloso alrededor de la bandeja de comida en el suelo y se detuvo frente a Ethan. Apoyó las manos en el pecho de Ethan. Su pulgar rozó el corazón bordado en el pie de foto de su suéter. La leve sonrisa que lucía tenía un aire casi juguetón. Ethan lo sabía. Bella y Daniela consiguieron este suéter por pura diversión. Su palma se posó entonces sobre su pecho, justo encima de su corazón, que aún latía con bastante rapidez. La ansiedad previa a la alimentación vampírica no desapareció tan fácilmente, al menos, no todavía. Tranquilo, pequeño, dijo Bella, pestañeando con sus largas pestañas. Vamos a calmar ese corazón que late tan rápido. Sin duda, era mejor que ser llamado cosa de hombre. Aún así, no pudo evitar preguntarse de dónde sacaste lo de pequeño. Soy solo un par de centímetros más alto que tú. Bella lo rodeó con los brazos por el cuello, igual que el día anterior. Su esbelto cuerpo se apretó contra el de él, tan cerca que pudo sentir el leve murmullo de su pecho mientras reía suavemente. Con los labios junto a su oído, susurró, quizás te lo cuente algún día. Qué enigmática es ella. Ethan sospechaba que le producía un mínimo placer actuar de esa manera. No es que importara. Al no tener otro lugar donde poner los brazos, la rodeó por la cintura. Imitó sus movimientos, apoyando el rostro en su mejilla. Bella olía ligeramente a pan recién horneado, como a panadería.
La delicadeza con la que la sostenía le arrancó un murmullo de sorpresa. Unos dedos familiares se deslizaron suavemente por su cabello, acariciándolo con gestos tranquilizadores. Cómodo, susurró Bella. Así fue. Siendo completamente honesto consigo mismo, sí, realmente necesitaba un maldito abrazo después del día tan loco y horrible de ayer. Supongo, murmuró Ethan. Bella le dio un suave apretón, acurrucando su rostro en su cuello. Maravilloso. Permanecieron allí un rato más. Se quedaron inmóviles, salvo por un leve balanceo. Ethan no estaba seguro de si era él o Bella quien lo hacía. Le recordaba demasiado a cuando abrazaba a Mia. Bella jugaba con su cabello, igual que Mia solía hacer. Tenían una estatura similar, aunque Bella era un poco más alto que Mia. También tenían una complexión parecida. Bella era delgado, esbelto y fuerte, más curvilínea de lo que Ethan quería admitir. Cuando cerraba los ojos, podía fingir que el cabello rubio que le rozaba la nariz era de un castaño oscuro. Podía fingir que la figura bien formada que se apretaba contra él era la misma que había dado a luz a su hijo. Podía fingir que los dedos delicados que le acariciaban el cabello eran los mismos que lo habían liberado de su prisión mohosa en aquel barco abandonado. Ethan abrazó a Bella con más fuerza. Esto provocó otro suspiro de satisfacción en ella, quien le devolvió el gesto. No había palabras para describir lo bien que se sentía simplemente ser abrazada así, aunque para quien la sostenía no fuera más que ganado. Al menos Bella no quería hacerle daño. Podía fingir, aunque solo fuera por un instante, que ella realmente se preocupaba por él. Los suaves labios de Bella se posaron sobre su cuello. No fue exactamente un beso, no es que Ethan lo esperara, pero sus labios rozaron su piel, moviéndose ligeramente como si formaran palabras que solo Bella podía oír. Era similar a las veces que Mia le susurraba disculpas contra su piel marcada por las cicatrices. El aliento cálido hizo que la piel de Ethan se encendiera con un hormigueo. Le siguieron dos pinchazos casi imperceptibles que le abrieron la piel y le hicieron sangrar. Bella cerró la boca sobre la herida al instante. Ni una sola gota de sangre se desperdició. Ethan sintió la tentación de pedirle a Bella que no lo tratara con tanta dureza, que no lo emborrachara hasta dejarlo inconsciente. Si tenía suerte, tal vez ella aceptaría, pero no, esta vez no. No cuando la información sobre Rose estaba en juego. Tenía que permitir que Bella comiera todo lo que quisiera, al menos eso garantizaba que ella cumpliera su parte del trato. Resultaba irónico que Ethan permitiera a Bella comer hasta saciarse, como si él tuviera algún poder o influencia en esta situación. El único consuelo era que había sido tan indoloro como la última vez. Ethan solo sentía el calor y la humedad de la boca de Bella apretando la mordida. El gemido de placer ahogado contra su cuello sonó lo suficientemente obsceno como para hacer que sus mejillas se sonrojaran. Aunque no duraría mucho, dado que la sangre se le escapaba del cuerpo poco a poco. Ethan mantuvo los ojos cerrados mientras los dedos de Bella se aferraban a su cabello para sujetarlo con firmeza, como si fuera ella quien pronto flaqueara y necesitara apoyo. Aunque, al ritmo que iba, bien podría ser una posibilidad. Bella parecía estar disfrutando aún más esta vez. Podría desmayarse en un ataque de éxtasis, lo cual le beneficiaría. Podría registrarla para obtener la llave de su celda y escapar. Probablemente Cassandre, Daniela o incluso su madre lo abordarían en el proceso. Necesitaba familiarizarse con la distribución del castillo si quería escapar de allí. Quizás Bella lo sacaría a pasear alguna vez. Probablemente haría algo para molestarlo, como ponerle un collar y llevarlo con correa. Si tenía suerte, tal vez solo insistiría en tomarle la mano para que no se perdiera. Bella tenía unas manos bonitas y suaves. A Ethan no le importaría sostenerlas. Eso sonaba bien. Ethan se merecía algo agradable por una vez. Los ojos de Ethan se abrieron de golpe al sentir el delirio provocado por la pérdida de sangre. Sus párpados pesaban, se resistían a sus intentos por mantenerlos abiertos. Las manos con las que rodeaba a Bella temblaban. El rápido latido de su corazón resonaba hasta su cráneo. Una vez más, tenía una preocupante escasez de sangre. Ladeó la cabeza, rozando su mejilla con el cabello de Bella. Débilmente, abrió la boca para llamarla, para pedirle que se detuviera antes de que lo matara en el acto por haberlo desangrado en exceso. Bella se le adelantó, retrayendo la boca con un suave chasquido. Su lengua recorrió la herida, limpiando las gotas que aún quedaban. Ethan se estremeció ante la sensación, o quizás simplemente por la pérdida de sangre. Mierda, murmuró Ethan entre dientes. La habitación comenzaba a dar vueltas lentamente mientras sus piernas flaqueaban. Las manos de Bella se deslizaron hacia abajo, sujetándolo por los codos antes de que cayera al suelo.
Las manos de Iten se aferraron a la tela de sus mangas. Ella sostenía su cuerpo, mucho más grande que el de ella, como si nada, aunque ligeramente desequilibrada por la distribución del peso. El menguante control de sus músculos no daba señales de disminuir. Bella también parecía percatarse de ello. Lo vio hasta que se puso de rodillas, sujetando su costado con una mano para mantenerlo erguido. Pronto se arrodilló junto a él, observándolo de arriba abajo en busca de cualquier herida visible o signos de hemorragia grave. Sus labios, ensangrentados y de un rojo intenso, esbozaron una leve sonrisa durante todo el tiempo. Su voz adquirió un tono soñador. Hoy tienes un sabor aún mejor, Iten. Iten ignoró el comentario y, en cambio, la miró fijamente con los ojos entrecerrados y apagados. Desmayarme otra vez, y otra vez, ya me cansa, jadeó por el esfuerzo que le suponía simplemente hablar. Estaba sin aliento, ya me cansa muchísimo. Su cuerpo flaqueaba, mantenerse erguido se estaba volviendo extremadamente difícil. Una vez más, aparentemente en sintonía con su cuerpo, Bella tiró suavemente de Iten hacia sí. Le presionó el costado, ayudándolo a girar el torso mientras se inclinaba hacia adelante. Bella se recostó sobre sus nalgas, apoyándose contra la pared. Acunó la cabeza y la parte superior del cuerpo de Iten entre sus brazos, cerca de su pecho. Pensar que anoche creía que tener la cabeza apoyada en su regazo era algo íntimo. Perder el conocimiento tantas veces en poco más de 24 horas no era normal. Si fuera un hombre normal, Iten estaba seguro de que ya tendría daño cerebral permanente. Su sentido del tiempo estaba completamente distorsionado. Hacer algo más que sobrevivir y existir se estaba volviendo casi impensable. Si esta era su existencia restante, vivir de comer en comer y sufrir episodios de inconsciencia, Iten no quería saber nada de eso. Necesitaba un maldito descanso donde pudiera estar despierto y en pleno uso de sus facultades durante más de una maldita hora seguida. No tienes ni una pizca de empatía. La voz de Iten se atascó mientras miraba a Bella con un patético intento de mirada furiosa. Ni una pizca de empatía, me estás usando como si fuera ganado. Ahí estaba de nuevo esa sonrisa, extraña al verla desde este ángulo, mirándola desde abajo, pero aún así, no había ni rastro de alegría en sus ojos, ni una pizca de diversión. Parecía estar ahí solo por aparentar, como una máscara para demostrarle que no le importaban sus problemas. ¿Empatía por un hombre?, preguntó Bella. Soltó una risa hueca. Dime, Iten. Bella colocó su mano libre sobre su pecho. ¿Acaso el lobo siente lástima por el ciervo? ¿Derrama lágrimas el zorro por la liebre? Las palabras sonaban ensayadas, como un mantra que se repetía a sí misma para guiar sus pensamientos y acciones. Quizás algo que había aprendido de su madre. La mano que tenía sobre su pecho se deslizó lentamente hacia arriba. Su dedo índice se posó en su barbilla, rozando la barba incipiente del día anterior. Su mano trazó un suave camino hasta acariciar el costado de su rostro. Lo poco que quedaba de la sonrisa de Bella había desaparecido por completo. Ella lo observó con sus distantes ojos color ámbar y le acarició la mejilla. No, pequeña, dijo, tragando saliva. Yo tampoco. Iten no se creyó eso. Mentalmente, al menos. Le faltaba la coordinación para convertir sus pensamientos en palabras. Cualquier cosa que intentara decir probablemente se convertiría en un discurso incoherente. Se estaba deteriorando rápidamente. Mantener los ojos abiertos ya era bastante difícil. Pensar en algo más allá de su entorno inmediato resultaba imposible. Era más fácil concentrarse en las cosas que lo rodeaban. El pulgar de Bella dibujaba formas invisibles en su mejilla. El calor que Bella irradiaba, que él sentía con intensidad al apoyar la cabeza en su suave pecho. El ligero balanceo que ella hacía, como el de una madre que arrulla a su hijo para que se duerma. Niño, Rosa, bien, mierda, la información. Dime, los mundos se arrastraron lentamente en un esfuerzo por evitar chocar entre sí. Sobre Rose, a medida que la oscuridad invadía la visión de Iten, el rostro de Bella se iluminó con una sonrisa. Inclinó su rostro hacia el de él. Ella está aquí en el castillo. Y, una vez más, Iten le creyó a Bella. Eso le tranquilizó que Rose estuviera a salvo y relativamente cerca. Le reconfortó que Bella estuviera dispuesto a intercambiar información por sangre. Quizás su sangre le reportaría más ayuda en el futuro. Por voluntad propia, Iten cerró los ojos y se dejó llevar por la inconsciencia.